en la web de la Facultad de Artes, donde se van alojando todos los conversatorios y se van alojando todos los encuentros que tenemos desde la facultad y el área de extensión. Les queremos pedir también a quienes están con nosotros que mantengan sus micrófonos silenciados para que podamos dejar a Daniela y Mariana tener una conversación fluida, y al final, si quieren, pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas y comentarios, los que se los traspasaré yo a Daniela y a Mariana. Mariana y Daniela, muchas gracias. Les dejo todo el espacio a ustedes y espero que tengamos una interesante y buena sesión de conversación. Gracias, Camila. Muchas gracias, Camila. Es un gusto estar aquí conversando una vez más con la querida artista, respetada artista Mariana Nachmanovich, con quien he tenido el gusto de trabajar ya en un par de ocasiones, tanto desde la perspectiva de la curaduría, ¿cierto? Trabajando hace una exposición que suena lejana, Mariana, pero que todavía la tengo como presente, Pálido Fuego, que tuvimos la oportunidad de hacer en 2017, y más recientemente investigando tu nueva producción, que es, entiendo, lo que vamos a tratar de desenmarañar hoy día, profundizar hoy día, que está presente en la impresionante exposición La muerte y otras miserias, en su capítulo Reflexiones sobre lo poshumano, que cabe mencionar, por supuesto, es curaduría de Gloria Cortés, del Museo Nacional de Bellas Artes. Buenísimo, Dani. Estoy muy contenta también de poder conversar contigo, que ya nos conocemos y hemos trabajado juntas, entonces se me hace particularmente grato poder sostener esta conversación y seguir profundizando en cosas que ya hemos hablado antes, pero que siempre tienen como nuevas lecturas, nuevos ángulos, nuevos puntos de vista, así que muy contenta también. Y en ese sentido, hablando de las nuevas lecturas y los nuevos ángulos, antes que entrar como de lleno no sé, a levantar, a hacer ciertas preguntas sobre ejes particulares de tu trabajo, quizás a nivel global sería interesante mencionar para aquellas personas que no han todavía podido asistir a esta espectacular exposición, que todavía está abierta, así que les dejo muy invitados a que vayan al Bellas Artes. Una mirada, porque por un lado Gloria lo que intenta hacer es sobre la muerte y otras miserias en un inicio, entiendo, ¿cierto?, leyendo los textos, es de alguna manera presentar un cuerpo de obras, más o menos una treintena, que reflexionan sobre la puesta en escena de cuerpos que viven en soledad, que experimentan la llamada melancolía, la histeria, el abandono. Y entonces cuando uno entra o entraba a aquella primera exposición, había una presencia de cuerpos muy importante, muchos de ellos lacerados, abandonados, botados, en situaciones de violencia que me parecieron en particular muy estremecedoras, y lo que me parece muy interesante y muy clever de Gloria allí, sin querer contar, ¿cierto?, de manera verbal, una exposición que es netamente visual, experiencial, intelectual, que hay que ir a verla, pero lo que me parece muy impresionante y rescato del gesto contemporáneo y refrescante de Gloria es que trae a colación el duelo, y el duelo que hoy día pueden ser muchos duelos de una sociedad que lleva más de 2 años o casi 2 años ya en un duelo permanente, en transformación permanente, y digo no solamente por la pandemia global, sino que por aquellos otros cuerpos que también fueron mutilados y abandonados y tirados al suelo en la revuelta social de Chile. Entonces me parece un gesto muy potente, que felicito y que admiro, el traer a colación de manera muy simbólica, muy elaborada e insisto, muy contemporánea. O sea, creo que Gloria es una curadora contemporánea del siglo XIX y del siglo XX en la colección, y del XXI en la colección de Bellas Artes. Trae a colación estos temas que sin duda se ramifican en la contemporaneidad y nos interrogan, y qué manera más loable y más pertinaz de hacerlo que traer la conexión con una obra de un artista joven contemporáneo como la tuya. O sea, a mí me sobrecogió, me sobrecoge, y aquí las personas asistentes a este conversatorio podrán estar mirando, ¿cierto?, las obras y esta confabulación corporal que se hace,
que es absolutamente brutal y que sin embargo no cae en el efectismo, ¿no? Permite la fineza y en ese sentido la dureza de la crítica que se esconde también, o de el evidenciar una situación social, y con esto cierro, de aquel entonces, de la precarización de la vida, de los cuidados, de ese estado, insisto, abandonado de la vida, de fines del siglo XIX y a inicios del XX, que se traslada, se traslapa y se presenta en un nuevo soporte, en la pregunta de la piel y de la sustancia, que es una pregunta súper filosófica en tu obra. O sea, creo que da para mucho. Creo que da para mucho. Así que empecemos a desenmarañar. ¿Qué pasa y cómo llega esa invitación? Bueno, fue como una conversación que tuvimos con Gloria hace mucho tiempo y que empezamos a pensar en ideas y posibilidades para juntar, digamos, dos tiempos, dos imágenes, o sea, imágenes de dos tiempos muy distintos, pero que podían y tenían, ¿no es cierto?, un hilo o varios hilos conductores en común. Entonces, ¿cómo podían, digamos, relacionarse imágenes producidas, como tú dijiste, siglo XIX, siglo XVIII y año 2021, ¿no? con trabajos que yo he hecho, pero que tocan como una raíz común o varias raíces común que, bueno, circulan alrededor de esos temas, ¿no? La enfermedad, la muerte, el abandono, la locura, la soledad, tienen como ese epicentro oscuro del ser humano, ¿no? Doloroso también. Y entonces, claro, se empezó como a articular esta idea y a cruzar ciertas ideas que yo tenía en ese minuto para hacer nuevos trabajos. Esto fue hace como más o menos 3 años atrás, 2 años y medio, 3 atrás. Y empezamos de a poco a conversar sobre estas ideas mías y cómo se podrían conectar con imágenes, ¿no es cierto?, de esa parte de la colección del Museo de Bellas Artes. Y ese ejercicio me pareció muy atractivo, me entusiasmó mucho. Era también como tirarse a la piscina, porque en realidad es algo muy difícil de proyectar. Podéis poner Photoshop, podéis hacer fotomontaje, pero hasta que no tienes esas obras, digamos, frente a ti, ¿no? La mezcla de esas obras frente a ti en la sala, no sabíamos bien del todo qué iba a pasar. Entonces, también ese riesgo, digamos, era muy particular del proceso. Y ahí, bueno, empezamos, digamos, a darle un poco más de forma en estas conversaciones que tuvimos. Yo iba avanzando, tuve una visita a las bodegas del museo, ¿no? Donde tienen parte de la colección. Gloria inauguró, ¿no es cierto?, una primera parte. Esta exposición, es bueno decirlo, que tiene una primera parte, un antecedente, ¿no es cierto?, eso tú lo comentaste también un poco, y esa primera parte se mantiene en gran medida. Se cambian algunas cosas del montaje, algunas que otras obras salieron, pero muy poquitas, y dejando lugar, ¿no es cierto?, a que yo pueda entrar con mis trabajos a intervenir esa visualidad, esas ideas, ¿no es cierto?, esas obras que estaban en la primera versión de la exposición. Bueno, ese es el resumen corto, porque en realidad hace 3 años todo era muy distinto. O sea, en realidad no había ni un estallido ni una pandemia. Entonces, también fue como interesante que nos tocaron, digamos, 2 años y medio cargadísimos de cosas, en donde también el proceso se fue como resignificando y las obras que fueron naciendo se fueron resignificando, cargando, ¿no es cierto? Y también los procesos deteniendo en alguna medida, ¿no? Fueron como
mucho más reflexivos, porque había momentos en pandemia, ¿no es cierto? Y tú lo sabes igual que yo, que tenemos hijos chicos, que no podía trabajar. Entonces, ahí me volqué también a escribir, o sea, fui como encontrando la manera de seguir este proceso, ¿no? Que me hacía muy bien, además. Y sí, o sea, absolutamente. Pienso que les toca, o sea, ustedes levantan las preguntas, de Gloria surge una inquietud muy lúcida y una invitación dialogante, ¿no? Que pone el lenguaje en recursos psicológicos, si se quiere, contemporáneo, procesos sociales, roles de las mujeres, digamos, desfiguradas, como están ahí en esas vacantes que le lanzan, esas, no sé si son lanzas o flechas en la obra espectacular aquella, estos cuerpos delirantes, cuerpos histéricos, ¿no? Que es algo que, bueno, Gloria venía investigando hace rato, y me interesa aquella puesta en escena de esta corporalización de estos problemas que son finalmente problemas de los roles en las sociedades, ¿no? O sea, este hogar mancillado que muestra al fondo la pintura de Juan Harris, que ya la veremos porque pasó en las diapositivas, y que Gloria pone junto a una cortina, es decir, dramatiza un gesto del hogar perfecto, burgués, de una sociedad en, de nuevo, progreso, entre comillas, que va cambiando y que va dejando entrever desde luego esos problemas. Y por otro lado, llegas tú después, y ese después no significa una posterioridad, siento que significa un tiempo heterocrónico, son tiempos, como tú bien lo dijiste, son tiempos distintos, pero son tiempos que no son progresivos, son tiempos que conviven uno con otro, que quizás forman un otro tiempo. Y pensaba lo mismo desde el título, que me surge la pregunta allí, como estas, de alguna manera, como consideraciones sobre lo poshumano, ¿no? El término poshumano que se incluye en el título, pensar en estas deformaciones que tú empiezas a plantear en tu pintura y que desde luego sería interesante que nos metiéramos allí, como un tiempo ajeno a la humanidad, no sé si como una progresión de esa cualidad humana, sino que más bien una alienación, si se quiere, o una anulación de esa capacidad humana, en tanto lleva en sí una idea de un mejoramiento técnico, tecnológico. O sea, me parece sumamente perturbador la idea de lo poshumano, ¿no? Y que ya estaba implantada en el título. Sí, sí, esa palabra la puso muy bien puesta, digamos, Gloria, porque yo no la había pensado de esa manera, ¿no? O sea, no le había dado esa palabra. Más bien lo que yo, digamos, empezaba a observar desde el principio de esta serie y el punto de partida de esta serie es que es esta idea, ¿no es cierto?, de la tecnología y cómo ciertos objetos, producto de las nuevas tecnologías, nos distancian, nos separan, incluso nos modifican, ¿no es cierto?, a nosotros y la relación con los otros. Entonces, bueno, ahí yo empecé como a investigar sobre estos objetos que circulan y que se comercializan, que son las muñecas sexuales con inteligencia artificial. Y digamos que ese fue el punto de partida, y que me hacía pensar mucho no solo en el futuro, sino también en el presente, ¿no? Como una especie de, claro, como una especie de, quizás también ahí estaba el augurio de lo que podría pasar después o de lo que puede pasar después, pero me daba muchas vueltas, digamos, lo que simbolizaban estos objetos que se comercializan no solo con fines sexuales, sino también de compañía, es decir, como acompañantes, ¿no? Y que hoy en día vienen configuradas, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, lo cual permite una serie de cosas como elegir la personalidad, que tengan lubricación, que tengan temperatura, ¿no? O sea, entonces, digamos, todo ese universo, ese microuniverso, y ver, bueno, investigué mucho sobre eso en su minuto y trataba de ver
cómo era la relación de quienes adquirían estas muñecas, que en general son con forma femenina, aunque hay también masculino, pero la mayoría son mujeres. Entonces, ¿cómo era la relación de la gente que adquiría estos objetos, ¿no? O sea, y ahí empecé a ver que tenían una especie de cultura propia, o sea, de que veían televisión con sus muñecas, ponían el puesto para comer en la mesa, la llevaban a pasear en silla de ruedas. Entonces, digamos que esa cuestión de tener estas relaciones y todo lo que, las ideas que podía ir pensando sobre eso, también la idea misma de anular la muerte, ¿no? O sea, tener una compañera que no se va a morir, que no se va a enfermar. Había algo de eso también, yo veía algo de eso, ¿cachai? Como de anular la idea de la muerte, ¿no? Y claro, todas esas ideas me hacían pensar un poco en la manera de relacionarnos con un otro, y también que incluso mucho de esa distancia, uno la podía ver también en cuestiones mucho más cercanas, como la relación con los celulares, ¿no? O sea, era una especie de metáfora o símbolo también para hablar de cuestiones que son más cotidianas, ¿cachai? Ahí sí como que creo que uno puede llevar esas cosas también a ciertas ideas, ¿no es cierto?, metáforas de la misma sociedad en la que estamos todos y que nos es más común, ¿no? Entonces, como que claro, ahí empieza a aparecer todo esto que después Gloria lo llama lo poshumano, y que me pareció muy acertado eso también, ¿no? Porque es como un presente y pseudo futuro, ¿no? Que está todo insertado en un tiempo muy raro, porque son tiempos muy raros, y después de esta cuestión de la pandemia yo creo que más todavía, ¿no? Es como que uno necesita quizás más tiempo todavía para mirar para atrás y ver y analizar algunas de las cosas que hemos vivido. Claro, porque hay en el poshumano hay una condición de como de ciencia ficción, que claro, uno dice, pienso en películas X de referente, pero resulta que aquí la ciencia ficción está ocurriendo como por las calles, ¿no? O sea, como que las ciudades se apagaban, las personas desaparecían, los contactos humanos se desvanecían, algunas fuimos madres puertas adentro, encerradas, que también fue una situación que entiendo, obviamente te tocó vivir en parte, y que también hay una profunda experiencia de soledad allí, asumo, pienso, puedo sentir, no sé. Pero me gustaría, de todo lo que como has mencionado, quizá partir o iniciar por la pregunta por la piel como este órgano que tú tomas, la piel como metáfora, porque aquí hay piel, había piel también en las obras que escoge Gloria, desde luego, una piel de un otro tiempo, roles sociales determinados de otra manera, pero la piel es un ejercicio que tú un poco descubriste, vienes experimentando hace rato. Quizás sería interesante partir por eso, contándonos de tus anteriores trabajos, quizás un poco lo que pasó en Pálido Fuego como antecedente, y luego llegamos a esto. Sí. Claro, ahí en Pálido Fuego y un poco antes, pero claro, lo desarrollé o lo profundicé del todo quizás en Pálido Fuego, pero en La Colonia, en la serie La Colonia ya había, digamos, como iniciado este material que es, digamos, una transferencia fotográfica a una especie de plástico, y que le llamamos piel acrílica, ¿no? Y lo que tiene son, digamos, distintas imágenes que yo empiezo a trabajar en esta, entre comillas, técnica, no sé si se la podemos llamar así, pero creo que sí. Y lo que me parecía muy atractivo de este nuevo material, o de este material, ¿no es cierto?, era esa capacidad, digamos, de reflejar la fragilidad, por un lado, y también la manera en la que yo lo buscaba trabajar, porque hay distintas maneras de trabajarlo, pero a lo que a mí me interesaba era que las imágenes mantengan esa cualidad
un poco fantasmagóricas, o sea, como de espectro, digamos, de que no están del todo nítidas, de que tienes que hacer como un esfuerzo más o menos importante para empezar a leer lo que está pasando ahí adentro. Eso combinado con ciertas texturas, ¿no? Que tiene esta especie de plástico, que algunos le dicen cuero, o sea, personas que yo le he mostrado me dicen, estos son cuero, estos son ceras, estos son, bueno, ha pasado por esos nombres. Entonces, pero también tiene unas texturas, ¿no? Que en combinación con esa imagen poco legible, me interesaba mucho, ¿no? En especial ahí en Colonia lo usé mucho como para, y lo mezclé con barnices, ¿no? Como para enterrar ciertas imágenes. Yo buscaba en ese minuto enterrar, dar la idea de que las imágenes estaban como atrás de una capa, ¿no? De una capa, de un velo que también impedía de algún modo acceder a lo que había ahí, a propósito de la historia de Colonia Dignidad. Después en Pálido Fuego, ese velo o esa capa ya no era tanto, lo que yo ahí buscaba era hablar más bien de esas tecnologías específicas que se usan para la preparación, digamos, de la guerra, ¿no? O sea, y cómo, cómo entra el ser humano ahí, ¿no? En esa maquinaria de prepararse para matar y bueno, y cómo las nuevas tecnologías eventualmente están de la mano de eso. Entonces, ahí las pieles acrílicas, yo creo que más bien intenté como explorar qué pasaba agrandando algunos formatos, probando otras paletas cromáticas, ¿no? Con imágenes que yo misma siempre trato de hacer collage primero y luego esos collages los paso a piel acrílica, a pieles acrílicas. Entonces, tenía que ver con eso. Y aquí, en esta serie actual, ya la cosa empieza a cambiar porque en realidad la idea de la piel aparece, ¿no es cierto?, en ese colchón y todo, aparece más hacia el final de estos 2 años y medio, 3. Bueno, no tan al final, pero bastante ya avanzado el proceso. Y empezando como que de repente me pasa que muchos de estos procesos tienen momentos poco racionales, ¿no? O sea, como de sentir que yo soy súper estructurada y todo, pero también he tratado de, con los años, darle lugar a ver, a percibir de manera más intuitiva qué es lo que pide la serie, ¿no? Qué es lo que voy sintiendo que... Y aquí también necesitaba o sentía que era una cuestión material, ¿no? A propósito también de las pieles de siliconas de las muñecas, que era lo que a mí siempre más me había impactado. Lo que más me impactaba de este hiperrealismo de estas muñecas de 1,80 m eran sus pieles, ¿no? O sea, era cómo los tipos en estas fábricas en China, en Estados Unidos, logran, digamos, ese hiperrealismo material de la piel, ¿no? Entonces, ahí empieza a aparecer esta idea de buscar un material en donde pudiera exacerbar algo de eso, ¿no? En donde pudiera acercarme un poco a ese material, a esas ideas, al material como símbolo. También porque, no sé, ahora he pensado mucho en lo táctil últimamente, ¿no? Como está, que quizás no lo vi en su minuto, ¿eh? Pero ahora lo veo mucho más claramente, en cómo en todo esto está esa idea, ¿no es cierto?, de lo táctil, de querer tocar al otro, ¿no? Cuando en realidad hay una cuestión, claro, súper contradictoria en todo eso por lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, esta relación con un otro que es falso, que no se enferma, que no se muere, que no existe, ¿no? Como... Y no solamente que es falso, sino que, o sea,
no está vivo y en tanto objeto está sujeto a mi poder, a mi voluntad, a mi tratamiento. Exactamente, sí. En ese sentido sí. se juega una esfera de poder muy importante que en general, como tú lo dices, comprende a un hombre dominando una figura de muñeca mujer, y que me parece sumamente problemático, ¿no? Sí. Y no por ello uno puede desvincularse desde el lado, por ejemplo, que lo hablábamos la otra vez, hace unos meses, que sé yo, a inicio de años, cuando, no sé si Camila podrás de pronto pasar un par de diapositivas para que los asistentes, las personas aquí conversando, escuchando, puedan ver más de una obra. Yo estoy viendo más, Dani. Yo estoy viendo Daniela. que van pasando. Yo voy pasando todo el rato. Soy yo la que no está viendo qué está pasando todo el rato. Soy yo la pegada, como quien dice. Sí, porque ya, he visto todo el rato. Genial. Las imágenes. Súper, gracias. Porque pensaba que por un lado, claro, está claro, ahí se está moviendo, perfecto. Sí, era yo que estaba con mi cursor como detenido. Ya. Por un lado está esta conversación que tuvimos, recuerdo como de hasta qué grado uno puede, frente al comprador, porque lo interesante es que tu obra también siempre está especulando y mirando e investigando sobre la relación del mercado y la comercialización de estos ejes de violencia, si se quiere, ¿no? Porque hay algo muy violento en estas muñecas, al menos desde mi perspectiva. Sí. Por un lado está el tema de como la venta, la compra de estos bienes que son personas y toda la serie de preguntas, ¿cierto? Y de recursos que ello presenta como problema, pero por otro lado está esta pregunta como de base, como hasta qué grado puede uno empatizar con una persona que efectivamente o está enferma, hay una condición de enfermedad, algo que es basal en esta exposición, enfermedad social, si se quiere, como en tanto soledad, ¿no? Pero también enfermedad de aquel que es, no sé, pedófilo, digamos, que son grandes preguntas, que uno que, no sé, no es experta en aquellos temas, desde luego se escapan, pero no puede uno dejar de hacérselas, ¿no? ¿Hasta cuándo empatizar y comprender que quizá este problema puede ser tratado, subsanado o disimulado, yo creo que no puede ser subsanado, a través de estos dispositivos de compañía o de manifestación de un poder más piola, si se quiere, que daña menos a la sociedad, que sin embargo está allí manifiesto y que no deja de ser escalofriante, ¿no? Y por otro lado, el tema que tú pones de la piel, y pienso no sé si leí de tu propio texto cuando tuvimos estos diálogos, respecto de cómo el lenguaje no da, de alguna manera no da abasto, pero sí se acerca a ser sumamente perverso la descripción de estas condiciones de estas muñecas, o sea, la descripción, por ejemplo, de las características físicas, llámese, no sé, la rubia, qué sé yo, la alba, la no sé qué, o los pezones de los pechos de las muñecas, que eran el pitch, el durazno, el medio globo o el medio domo, que refiere a hablar, por lo demás, de una manera más loca aún. Entonces, son hartas vueltas como para darse y seguir, digamos, escudriñando la serie de sentido. Estaba pensando el otro día, leí la columna de una psicoanalista que me gusta mucho, Constanza Michelson, que tiene muchísimas referencias precisamente a Benjamin, ¿no? En esta época en particular, como que habla de los problemas y de las enfermedades sociales de los 30, ¿no? Y en particular en Alemania. Y hablaba de uno de los puntos, lo escribió como en puntos, y uno de los puntos que menciona que me quedé muy pensativa al respecto fue la decencia, o la indecencia más bien, como en el fondo, como la medida en que no soy capaz de conocer mi finitud como ser humano. Y ahí se conecta con la idea de esta idea de proyección. O sea, me vuelvo indecente en la medida que no soy capaz realmente de dar cuenta que yo llego hasta aquí en mi dimensión humana y que este es mi alcance. Y que en ese sentido, si queremos proyectar esa idea que llego hasta aquí, que estoy solo, que estoy abandonado, o que estoy enfermo, o que se entiende, o sea, como yo trato de hacer cosas para disimular, para subsanar, para combatir aquello que es en verdad ineludible de por sí. Y que por lo mismo termina coqueteando con esta idea de indecencia en el texto, que es básicamente una perversión o no,
ella no lo juzga, digo, lo pone sobre el tapete, y que son cosas que desde luego pasan aquí, porque de la piel de estos seres humanos, de estos seres humanos, humanoides, posthumanos, tú haces una vitrina, haces un mostrario casi, si se quiere, de partes, de trozos que pudieran conformar un posible, no tengo idea, construcción a diseño individual. O haces, por ejemplo, este gesto con la pintura de Juan Harris, este colchón que es como el lecho vital, el lecho sexual, el lecho de los deseos, y aquí es como el lecho de las posibles reproducciones de estos seres, ¿no? Que son infinitas. Son muchas las conexiones, son muchas las capas que Sí, uno puede hacer. sí. Hace poco también pensaba en el colchón como el que soporta el enfermo, ¿no? O sea, antes de morir. Entonces, también pensaba en Vale. eso. Pero bueno, efectivamente hay como muchas líneas. Yo como que pienso mucho, o sea, sobre lo que hablaste como del sistema, ¿no? Y la violencia implícita de un sistema que permite comercializar eh, estas cuestiones que pueden ser muy violentas. A mí me interesa mucho esa lectura porque creo que de algún modo lo que estoy tratando de hacer desde quizás Pálido Fuego también, es pensar en eso, ¿no? En cómo el sistema en el que estamos nos modifica, nos está modificando y nos ha modificado, ¿no? O sea, me parece como muy difícil de disociar el sistema social y económico, ¿no? En el que estamos, con nuestra conducta. Y con cuestiones, ¿no es cierto?, que van apareciendo como estas, ¿no? Como estos objetos de los que hemos estado hablando, y con nuestra relación con los otros. Entonces, esa relación entre el sistema y la conducta, la psicología, qué sé yo, la relación con los otros, ¿no es cierto?, me interesa particularmente. Ahí en el colchón también, además de estar esas ideas, me parece importante comentar que aparece también, se empieza a colar, ¿no es cierto?, otra situación y otra referencia, además de las muñecas, que es un libro que me llega a mí en estos 2 años y medio, digamos, como de casualidad, me llegó ese libro, digamos, ese título, que inmediatamente sentí como mucha curiosidad, que es un libro que se llama El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, que es un autor argentino, que ya no vive. Y digamos que en ese libro, que es impresionantemente bueno y quizás no es tan conocido acá, pero está como en el top del ranking de libros del diario El País de España, por ejemplo. Y en ese libro, basado en hechos reales, se describe, se cuenta, digamos, una situación de violencia que es muy impresionante, que es, digamos, en una reunión digamos, para acordar un divorcio, en donde están los abogados, en donde está la ex mujer, ¿no es cierto?, el ex marido y el hijo, y en ese momento el ex marido derrama un vaso de ácido sobre la cara de su ex mujer, ¿no?, o la que va a ser su ex mujer. Y el libro se trata de ese suceso y de la reconstrucción de ese rostro, ¿no?, de cómo habla mucho de la piel y de cómo, digamos, bueno, esa mujer viaja con su hijo a Italia en los años 70, esto es real, y se interna más o menos 1 año en una de las mejores clínicas de cirugía estética para intentar la reconstrucción de la piel y de ese rostro. Más allá de lo oscuro y lo sórdido que eso es, también hay una cuestión tremendamente poética en el libro, que a mí me marcó muchísimo, y que me llega justo en ese minuto, ¿no?, y que me pareció muy, todo se empezó a alinear, digamos, ¿no? O sea, yo creo que más que preciso,
y surge la idea de hacer este colchón y de poner 4 citas del libro que dialogan también con la obra de Juan Harris, ¿no? De la colección del Bellas Artes, en donde se ve en esa obra de gran formato, una escena de violencia marital, ¿no es cierto?, en donde un tipo acaba de asesinar al amante de su mujer. Entonces cae en el piso el amante desnudo y aparece la mujer ahí. Y claro, y esa conexión, ¿no es cierto?, esa relación con la violencia, de nuevo esa idea de 2 tiempos distintos, pero que conviven, que tienen una transversalidad, digamos, de esta cuestión violenta hacia la mujer, me pareció como particularmente interesante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también se van resignificando y se van, no sé, actualizando, reactualizando todos estos temas. Por eso también cuando hablamos del colchón, y ahora he pensado en lo táctil, y hace poco pensé en esta idea de que el colchón, además de ser ese espacio sumamente privado, es el soporte de la muerte, ¿no? O sea, como que en general la gente muere en eso, ¿no? Y la pandemia también es una cuestión, se empezó a repletar de esas imágenes, ¿no? De gente boca abajo, en los colchones, y creo que, claro, es un símbolo que se ve más cargado que nunca también. Interesante eso de lo táctil, o sea, por un lado está el colchón que tú fuiste a poner ahí junto a Juan Harris, y que sin embargo no sé si eran precisamente esos personajes los que más lo necesitaban. Tengo en la mente nombres, no sé si autores, Montbazan, el retrato post-mortem de la hermana de Enriqueta Maquiver, cierto que no recuerdo su autor en este momento, pero habían cuerpos allí que al parecer no dispusieron de ese colchón en ese entonces. Claro, como sí, de soporte, que en ese momento aquel soporte social no estuvo, y hoy día creo que el introducir ese colchón y que evoque precisamente a la muerte en un momento donde, por ejemplo, se está votando la ley de eutanasia, me parece súper interesante. Me parece que son resonancias éticas y políticas que no pueden pasarse por alto. No digo que la exposición y en tu caso tu obra venga a dárselas de como que las va a responder, pero a mí me parece que no deja de ser suficiente y no deja de ser locuaz y no deja de ser valiente el gesto de ponerlas allí, en el centro de una sala con parqué de madera, en el Museo Nacional de Bellas Artes, nos guste o no, el museo más importante de Chile, al que además Gloria le hace, digamos, abrir las ventanas circulares, ¿cierto?, de esta ¿cómo se diría?, de esta lucarna, de alguna manera, que yo no había visto abierta, si no recuerdo, nunca. Puede ser que se me esté olvidando, pero nunca, nunca. porque eso, claro, llevaba más de 50 años tapado. Claro, entonces es difícil que lo hubiese visto. Sí, tú no lo habéis visto. Muy bien. Entonces, que lo hacía y que lo hace todavía, o sea, siento que si ese gesto quiso evocar una cierta intimidad de los cuerpos, a mí en lo particular me funcionó como espectadora más hacia una idea de dramatización, de puesta en escena de un verdadero mausoleo, de un verdadero sepulcro, con esa idea de constricción, ¿no? Y de allí pensar desde esto que es muy interior, pasar a lo táctil, ya esta posibilidad de perversión de una imagen puesta en una idea de celular, que es lo táctil que uno toca todo el día, ¿no? Esta idea de lo táctil, que es aquello que más te aliena, o sea, aquello que yo toco todo el día, es aquello que más me hace desconectarme de mi vida cotidiana, de mis hijos, de mi pareja, no tengo idea, de la naturaleza. Entonces es muy interesante cómo se da vuelta aquello en el trabajo. Exacto, sí. Esa cuestión es exactamente lo que yo quería decir, ¿no? O sea, esa contradicción
de buscar por un lado lo táctil, pero al mismo tiempo rechazarla, ¿no? O sea, rechazarla envuelta, o sea, rechazarla, digamos, formando estos objetos, configurando estos objetos que no sienten, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas que me parecen tan interesantes, como, no sé, también ahí lo escribía en ese texto, como esta idea de que quienes compran el objeto con inteligencia artificial, lo pueden programar de tal manera que, claro, tú prácticamente sabes qué va a hacer, qué va a decir y qué no va a decir 24/7, ¿no? Entonces, esa cuestión como tú bien mencionabas antes, ¿no? Esa idea como también del control del otro. Hay una cuestión ahí, hay otra capa de lectura, ¿no? O sea, estas cosas tienen tantas capas de lectura y esa es otra. Y es una cuestión que se evidencia mucho, esa capa en particular, con la muñeca que le llaman Roxy, que es una muñeca terriblemente violenta porque tiene un botón, ¿no es cierto?, que simula una mujer violada, ¿no? Entonces es una muñeca que apretando un botón se rigidiza, creo que se dice así, algo así, como si estuviera siendo violada, ¿no? Entonces, ahí esa idea de nuevo del control es una cuestión muy particular. Yo también me acuerdo de algunos de los documentales que vi sobre estas situaciones y no sé, otras escenas que me quedaron dando vueltas y cómo uno de los tipos que convive con muñecas las cuelga con cadenas en distintos espacios de su casa, ¿no? Entonces aparece de repente abriendo la puerta y tú ves una gran cadena, porque también tienen un peso, tienen un peso estos objetos, una gran cadena, ¿no es cierto?, con el cuerpo de esta muñeca casi levitando en la mitad de las piezas. Entonces, ¿por qué la tiene así, no? O sea, hay una cuestión también como muy particular en esos modos de relacionarse. Así que sí, esa idea del control a mí me parece muy interesante también en esto. Creo que allí, o sea, la idea del control está muy presente en la postura de digamos, la teoría de la biopolítica que plantea cierto Tony Negri y Michael Hart en el 2000 con su libro Imperio, cuando aparece, desde mi perspectiva, muy fuertemente no sé si es la imposición, pero es la lectura brutal y el darse cuenta generalizado de que la biopolítica estaba ocurriendo y estaba allí entre nosotros y que no era otra cosa que una de las caras funestas de la llamada globalización, y esto que prometía ser el gran beneficio de las sociedades posmodernas, ¿no? Pienso también, de nuevo citando a Constanza Michelson, no a ella, sino que a una serie de referencias que me hizo buscar, en que Freud, cuando se entera en el 39, si no me equivoco, que estaban quemándole los libros, le dicen a Freud, te están quemando los libros de tu autoría. Y Freud dice, genial, la sociedad ha evolucionado muchísimo, porque hace algunos años me hubiesen quemado a mí en vez de esos libros. Y lo que no menciona Freud, dice Constanza Michelson, es que 100 años antes el poeta, el escritor posromántico o de fines del romanticismo, Heine, alemán también, me perdonarán las referencias germanas, pero son atingentes a la obra de Mariana, en muchos casos, había dicho Heine que una sociedad en la que se queman los libros de alguien es una sociedad en que probablemente se van a quemar a las personas también. O sea, lo problemático de todo esto es que pueda augurar una relación con la técnica, con la tecne, que no solamente ya nos domina hoy día, o sea, somos testigos patentes de ello, sino que el problema es que si uno se pone a enarbolar teorías futuras, puede ser que nosotros seamos aquellos productos comercializados por la tecne, que la tecne nos distribuya, la técnica. O sea, como me preocupa de nuevo la indecencia de esta finitud llevada al extremo, donde quizás se comercialice la finitud de lo humano, porque finalmente eso es aquello que define la experiencia humana, aquello táctil, el sentimiento de excitación sexual, pero también de afecto, de cuidado, que se
que se despliega al tocar una piel, el cuidado materno, etcétera, y el sentimiento de miedo, por ejemplo, de una piel, de un órgano que se rigidiza, como tú lo dijiste, cuando está fingiendo esta máquina, finalmente es una máquina, un dispositivo, una violación, está fingiendo el miedo que tantas mujeres han sentido. Entonces es realmente muy brutal con lo que se mete Mariana Nachmanovich en esta oportunidad. Sí, sabéis que eso que dijiste también me recuerda mucho o sea, cuando vi el tema de la muñeca, empecé a investigar y llegué a ese tipo de expresiones, ¿no? De esta muñeca con modo violación. También hay otras muñecas que son terriblemente polémicas, ¿no? Que tú mencionaste algo, que son estas para pedófilos. Entonces son muñecas, digamos, sexuales, hechas con algunos elementos que indican eso, pero con forma de niña. Y la cuestión, digamos, que digamos, sostienen quienes dicen que deben ser eliminadas esas muñecas, porque hay distintas posiciones, ¿no? Como tú algo comentabas, dicen algunos que eso podría ser bueno para el problema de la pedofilia, ¿no? Para que el pedófilo eventualmente agarre una de estas muñecas y no una niña de verdad. Pero también hay quienes sostienen que el hecho de que se comercialice, ¿no? Que se permita esto libremente, bueno, ¿cuál es la sociedad que queda para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que permite y que avala que eso se venda, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de poder venderlo todo? Esa es como de nuevo esa pregunta sobre el sistema, ¿no? Sobre el sistema y nosotros como producto de ese sistema, o sea, cómo nos vamos modificando a propósito de un sistema que lo permite comercializar absolutamente todo, ¿no? Entonces justamente ahí me acordé de esa cuestión, que también uno realmente no sabe qué es lo que hay que hacer, por lo menos yo no lo sé, pero encontré muy heavy eso, ¿cachai? De que, claro, ¿cómo puedes defender, ¿no? Frente, por ejemplo, a un hijo esa idea, ¿no? O sea, mira, esta cuestión se vende y quizá está bien porque en realidad esta práctica es bueno que, qué sé yo, ¿cachai? O sea, es como un problema Yo creo que es eminentemente filosófico porque en el fondo si lo piensas, el humano en general, genérico, es aquel que construye estos sucedáneos de humanos, sucedáneos de afectos para otros humanos. En tanto, y uno piensa, ¿qué es lo defendible allí? ¿Qué es lo que se está buscando recrear? La condición humana, la humanidad en el encuentro con este otro, con este sujeto de afecto, que aquí se transforma en un objeto de poder. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, es muy problemático, porque finalmente si lo que estoy vendiendo o buscando comercializar es un sucedáneo de humanidad, ¿por qué no doy directamente con el comercio de la humanidad? Que abre toda una otra serie de problemas y preguntas, porque eso ya existe desde luego y es tremendamente dramático. ¿Cuál es el siguiente paso, en el fondo? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué ecuaciones especulativas de un futuro posible podría uno como enarbolar a partir de ver obras como esta? Ahora, yo coincido con Sergio Roja, porque uno podría decir, que me lo dije yo hace muchos años, dije, ¿cómo Mariana se mete con esto? O sea, ¿cómo Mariana lidia con estas dosis de violencia presente, más encima en dispositivos, en ese entonces, cuando estaba trabajando en Palio Fuego, en dispositivos muy bonitos, porque eran soldaditos de juguete que mataban genéricamente a familias tengo idea, Afganistán. Se venía la familia afgana, como para contarle a los espectadores, a los auditores, auditoras, venían familias afganas tipo y venían soldados tipo, como que se mataban. Ese era el juguete que Mariana descubre y a partir del cual realiza una serie de pinturas y de preguntas. Entonces, era tremendamente problemático. Aquí también el objeto es bello.
esa muñeca es bella. Tú la plasmas de manera súper escalofriante, porque tú bien lo dijiste. Tú no buscas plasmar, digamos, de manera mimética aquello que tú estás buscando. Antes trabajabas más con archivos, y esos archivos eran de manera más o menos fantasmagórica, igual súper presentes, eran un referente como muy claro. Hoy día yo creo que eso está más abierto, tú misma lo dijiste, Sí. más espacio para una mirada como más autoral, más, no sé, más subjetiva, más instintiva, intuitiva. Y eso está súper presente y súper notorio, pero finalmente igual hay referencias históricas. Y hay referencias históricas de los 30, no tengo idea, de las primeras cirugías, ¿cierto? En Sí. Alemania o en Europa. Pero hay también referencias de esta historia que está pasando hoy día, que son estas muñecas del terror por todos lados, ¿no? Este mercado, este nicho que descubriste una vez más. Sí, pues es que ese cruce de tiempo siempre me ha interesado, por lo menos hace mucho tiempo que me interesa eso, ¿no? Entonces, ahí también se mete esta necesidad mía principalmente de preguntarse cómo puedo hablar de estas cuestiones que por un lado son cosas que uno, por lo menos yo veo, ¿no? en la sociedad en que estamos, con la pintura, ¿no? Con la pintura principalmente. Entonces, ¿cómo la pintura podría ayudarme o cómo puedo ser capaz yo, ¿no es cierto?, de trabajar con este lenguaje tan prehistórico, digamos, desde el inicio de los tiempos de la historia del arte, temáticas que hoy me dan vuelta. Y esa cuestión, ¿no es cierto?, es también súper importante a propósito no sé, de cómo hacer estas imágenes, de cómo, bueno, salir y entrar al archivo, lo que tú decías, ¿no? O sea, he tratado, no es que he tratado, sino que se ha dado, ¿no?, de que mi proceso de trabajo ha sido un poco más intuitivo, ¿no? O sea, que antes, ¿no? Antes quizás estaba muy apegada a una estructura, a ciertas ideas, ¿no? De estructura, de cómo organizar las imágenes, que esta imagen tenía que ver con esto 100% y esto otro, y esta lectura, y este documento, y este documental, y ahora digamos que una parte de eso se mantiene en el sentido de que para mí es importante alimentarme de otras cosas que no son arte y que están lejos de serlo, por suerte, digamos como, no sé, como, qué sé yo, la prensa o algunos libros, como este libro que tanto me marcó, ¿cachai? Ciertas lecturas sobre estos temas de las muñecas, estas polémicas, estos debates que se han generado, pero luego en el proceso de traducción de las imágenes, ese archivo, entre comillas, ¿no? Que fue parte del proceso, bueno, me pregunto cómo ir reelaborándolo, ¿no? O sea, y efectivamente a diferencia de antes, creo que me interesa mucho más que las asociaciones, ¿no? Y el resultado desemboque en una cuestión, no sé, tal vez como más sensorial, ¿no? O como que conecte de otra manera, porque confío, digamos, en que la raíz documental, que también me interesa mucho, está ahí, ¿no? Está ahí de alguna u otra manera. Y por eso algunas de las escenas, ¿no? Como por ejemplo, las que tú dices de los registros de las primeras cirugías, que también me interesan mucho, son imágenes, los cuadros azules con marco dorado, digamos que se contrastan con esta superposición de la otra escena que está arriba, ¿no? De algún modo, en parte la tapa, o sea, va bloqueando esta escena del fondo, pero no del todo. Y esa asociación, esa manera de trabajar las imágenes fue algo que yo hice por primera vez en esta serie, ¿no? En esta serie de trabajos, buscando otras maneras de elaborar imágenes, ¿no? En donde quizá una con otra, en algunos casos podía tener un poco de sentido, pero en otros casos no le encontraba tanto el sentido lógico, pero sí
visual, no sé, intuitivo, ¿no? O sea, había algo que sentía que sí estaba funcionando con lo que quería decir, ¿cachai? A mí lo que me parece, y quizás para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas o comentarios, que creo que ya te dejaron uno ahí en el chat, dos cosas muy breves. Uno, por un lado, esta ambigüedad que a mí me produce la mayor profundidad en la inquietud y casi rayando en el miedo, es la locura, en la persecución, es esta ambigüedad en las imágenes, porque claro, hay una, por ejemplo, en esta misma pintura, que además se llama Nueva Substancia, entonces uno se queda pensando ahí la substancia platónica, ¿cierto? Aquella base original que estaba en todos los seres, digamos, que hay allí de esto, de eso, y en esta ambigüedad donde uno puede pensar que hay un afecto real, hay un cariño dado en una pareja, pero luego si te vas más a profundo y te vas más adentro, te das cuenta que efectivamente hay una perversión o algo que uno puede nombrar quizá desde un lugar común como una perversión al ser un afecto fingido, de nuevo un simulacro de afecto, como habíamos hablado. Esta ambigüedad, ¿no? Esto de lo fantasmagórico, que no estoy segura cómo funciona, cuán real es, cuán archivo es, cuánto es de Mariana. Y por otro lado, dos cositas que es que igual hay algo en tu obra que destaco, que es, hay un gesto que igual quisiera empatizar. De alguna manera pienso que, por ejemplo, rescata esas primeras cirugías porque pienso en esas primeras cirugías, igual había un gesto de querer sanar, reconstruir rostros, reconstruir cuerpos de maneras absolutamente artesanales, espantosas, terroríficas, incluso para uno hoy día, con los paradigmas presentes. Pero entonces eran las primeras cirugías y era un poco lo que resultaba. Rescato tu capacidad de buscar aquello porque de alguna manera hay dentro de algo que me llega de una forma muy violenta, un síntoma de cierta humanidad que tú todavía parecieras necesitar. Y por otro lado, para cerrar, pienso en lo que dice Sergio Rojas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistarlo nuevamente. Yo creo que para definirte en palabras rogianas, tú eres un artista de la catástrofe. En tanto, hay en ti todavía, pienso, una esperanza al estar pintando los horrores, más horrores del mundo contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza? Porque yo no me puedo estar hundiendo con el mundo si es que estoy trabajando sobre este como sujeto de mi investigación. Entonces hay de alguna manera una pulsión de salvataje en ti. Y en ese sentido, me parece que hay ahí una cuota de esperanza que elijo personalmente como espectadora y acompañante, ¿no?, de estos procesos, que elijo escoger. Sí, me encantó eso, ¿no? Yo me siento identificada. Qué bueno que tú lo notes, porque quizás no siempre se nota, ¿no? O sea, es como una cuestión tan oscura, no siempre se nota. pero yo también me siento identificada con eso, 100%. Así que esa cuestión, bueno, aquí alguien dice, veo dolor y poesía, y eso es, ¿no? O sea, es la belleza adentro de la oscuridad o la poesía adentro del dolor. Ahí ya hay una cuota de esa esperanza, que es súper importante para mí. Así que creo que ahí era eso, ¿no, Dani? ¿O había alguna pregunta? Creo que no. No sé si, o sea, aparte de todo lo que te he hecho hablar como foro, no he visto, no veo en el chat, no sé, Camila, si tenemos comentarios, sí. Sí. Mira, tenemos el comentario de Marcela de la Torre que dice: Mariana, una sincera felicitación y admiración por su obra reciente. No voy a hacer preguntas, sino que voy a comentar mi sentimiento al ver estas obras, que se resume en el miedo que produce la verdad, que está presente en este mundo de máscaras, de látex, de maquillaje, de deformidad. En resumen, la deshumanización o la reformulación del ser desde su desconstrucción. Gracias, Marcela, te pasaste. Qué bonito, precioso. Muchas gracias. También está Astrid Ortega que dice: me resulta la mayor de las degradaciones tener una muñeca sexual. Tu obra es muy valiente y transgresora, muy interesante. Bella forma de aplicar la luz. Eso estaba justo antes del comentario de Astrid de veo dolor y poesía. Sí, buenísimo. Muchas gracias también, Astrid. Qué bonito. Por ahora tenemos esos comentarios, pero si alguien quiere levantar la mano y abrir el micrófono, no hay ningún problema.
No sé si ustedes tienen algo más que comentar mientras se animan. Quizás también dar las coordenadas de la muestra que está ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes y que va a estar hasta finales de diciembre. Entonces, bueno, abre de martes a domingo, ya no hay que hacer reserva para ir, se puede ir libremente. Como dijo bien la Dani, la curatoría la hace Gloria Cortés Aliaga. Y eso, así que para dejarlos súper invitados a la exposición, que todavía le queda un rato más. Diciembre siempre es como un mes, como medio cargado, así que ojalá puedan ir antes o ir igual en diciembre. El domingo va a estar cerrado por las elecciones, pero en general abre los fines de semana de 10 a 5 también, así que eso. Sí, yo me sumo, hago publicidad abierta, dirigida, la súper recomiendo porque creo que es una experiencia sobrecogedora y en ese sentido muy transversal a conectar con todo tipo de gustos y miradas y públicos, públicas. Les invito a que puedan ir sí, a asombrarse a la Sala Chile que está en el segundo piso. Y además dejarte ahí comentar de nuevo otro síntoma de la utopía interior de Mariana que los invito a todos a descubrir, es que Mariana sigue trabajando con pintura y allí hay una utopía muy importante. Trabaja de manera impecable por demás en pintura, pese a que obviamente hay objetos allí, hay vitrinas, hay ciertos guiños a instalaciones, ¿no? Creo que el trabajo pictórico en tu obra, Mariana, es súper importante. O sea, es una disciplina y es una aproximación metodológica al trabajo que es una puerta de entrada que resulta muy gratificante ver. Sobre todo cuando la pones junto a estas otras producciones más recientes que son otra cosa, ¿no? Cuando hay estos desplazamientos se aprecia también lo otro mucho más. Gracias, Dani. Qué bacán. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas y estamos cerca de la hora. Hay un comentario que dice: gracias Mariana por explorar los extremos de la angustia contemporánea. Muchas gracias. Entonces, les queremos recordar que esta conversación va a estar arriba de la web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, donde la pueden compartir y la pueden volver a visitar. Buenísimo, gracias Camila por todo. Gracias Camila por la invitación y Mariana por la conversación. Gracias, Dani. De nada, muchas gracias a ustedes y espero que estén muy bien y nos podamos volver a encontrar. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao.